Ya, dale. Soy Matías Lira, director de la película Drama. Me han invitado a hablar sobre la semiótica, simbolismo de la película. La verdad es que quiero ser bien sincero, uno cuando parte un proyecto como este, la primera intención que uno tiene es votar o intentar poner en la pantalla alguna imagen o alguna sensación que emocionalmente signifique algo para uno. Esa era la idea de mi primera película. Yo intenté retratar algún momento de mi vida en la cual fui testigo de ciertas situaciones y plasmarlas en la pantalla. Específicamente, la película se trataba de 3 estudiantes de teatro que empezaban a experimentar con sus vidas en la calle para poner esas cosas en el escenario. Son 3 muchachos que están en primer año de teatro y en su vacío emocional o falta de experiencia, siempre ha sido muy necesario, o se dice que es muy necesario, que para actuar bien uno tiene que haber vivido bastante. Y estos chicos, la verdad, que confunden el haber vivido con experimentar. ¿Cuál es la gran diferencia entre experimentar y vivir? Vivir es lo que te va tocando y uno lo va asimilando y uno va estudiando y uno va aprendiendo. Experimentar es tratar de exponerse a situaciones que muchas veces tienen consecuencias muy negativas y eso generan conflictos importantes y secuelas para siempre. Esa es la línea que se maneja la película Drama, partiendo de este concepto de tratar de ser lo más honesto posible y contar una historia lo más real posible también. En términos de simbolismo, uno siempre parte con muchas expectativas cuando está en el guión. Yo, para ser sincero, partí con el simbolismo desde el lenguaje audiovisual. Yo intenté de alguna manera que cuando los personajes estaban actuando dentro de la película, la cámara tuviera cierto tipo de movimiento o cierto tipo de encuadre, y cuando ellos estaban como en el cotidiano dentro de la película, la cámara tuviera otro tipo de encuadre. O sea, manejarme en 2 tipos de lenguaje, en el fondo, dentro de la película. Eso el público generalmente no lo asimila, pero yo creo que emocionalmente sí empiezan a entenderlo. Un ejemplo concreto: cuando están en clases de actuación y están ensayando arriba del escenario, generalmente se usa la cámara en mano mucho rato. Los planos son bastante cerrados. El pulso del movimiento es bastante fuerte. Cuando salen de esos ensayos, cuando salen de esas actuaciones, generalmente la cámara estaba sobre un trípode, sobre un dolly, bastante más estable. Un poco el juego de eso es que a medida que va avanzando la película y se empiezan a confundir cuándo están actuando y cuándo no, se empieza a mezclar este lenguaje. Ese sería para mí lo que yo empecé a trabajar desde el guión, un poco en el guión técnico se podría decir. Y después ya vienen un montón de referencias o simbolismo que tienen que ver más con lo imagen y con el subconsciente de los personajes. Me preguntan por escenas bien concretas. Por ejemplo, en ciertos momentos aparece una procesión de la Tirana en medio de Bellavista. Bueno, esa procesión generalmente salía cuando el protagonista tenía algún tipo de conflicto interno mayor. Y para mí la Tirana significa el teatro expresado al máximo. Las máscaras, los movimientos exabruptos, el canto, los vestuarios. Entonces, en el fondo era la sensación de él al límite, y lo traté de retratar visualmente con lo que me parecía a mí era lo más cercano a este tipo de teatro. Después, recordando más simbolismo dentro de la película, generalmente, a ver, ¿qué más? Podemos seguir así y ustedes lo muestran. Sí, después Sí, claro, lo vamos a editar igual. ¿Cuál otra? Después me preguntan La de los 3 El de tipos. las 3 personas, sí. Bueno, hay una escena donde el profesor los impulsa a salir a actuar, a salir a experimentar, y
nosotros hacemos un ralentado por el pasillo de la escuela de teatro, donde más que un simbolismo es tratar de ver la radiografía de sus compañeros de escuela de teatro. Él en el fondo lo que está intentando es como si yo miro a una persona normal, a un ejecutivo, a un deportista, a lo que sea, tratar de imaginar cómo es esa persona físicamente en la soledad, en la oscuridad, cuando nadie lo está viendo. Entonces un poco esa escena lo que quería transmitir era dejar al descubierto a sus compañeros alrededor. La escena donde él manchaba con sangre o con rojo las paredes, ¿qué significa? Esa escena, el protagonista constantemente estaba tagueando. Tallar en el lenguaje de los graffiti, hacer una especie de firma. Esa escena viene y ese dibujo que él constantemente está haciendo en distintas partes de Santiago tiene que ver con algo de pertenencia, de dejar marcado un territorio que le pertenece. Y viene cuando la madre de este personaje era actriz. Y la última vez que él ve a su madre es haciendo una obra de teatro. Y en esa obra de teatro, en la escenografía, hay una gran fotografía de un perro. Un teatro un poco conceptual. De hecho, la obra es Romeo y Julieta, pero muchas veces las escenografías se llenan con simbolismo, y en este caso había un gran perro, una fotografía gigante, que se ve en la película, y este niño muy pequeño registra la imagen de su madre y la imagen de este perro que la perseguía. Entonces él, con el tiempo, decanta ese recuerdo en un dibujo de una especie de perro que va dibujando por todos lados. Es más bien eso. No se entiende muy bien quizás en la película, o no hay necesidad de entenderlo, pero sí, de ahí viene ese dibujo y es lo que hace él. No sé qué otras cosas más hay, pero en general, desde lo que les contaba al principio, para mí el simbolismo va en el lenguaje audiovisual, en los vestuarios, en lo que hace cada personaje. Las cosas siempre pasan por algo, o sea, uno siembra algo primero y después, en algún momento de la película, eso tiene que explotar o hacerse presente. Entonces muchas veces se relaciona simbolismo, pero es más bien un recurso para que las cosas que se presentaron en un momento vayan concretándose. Eso. Y también quería saber yo, ¿por qué pusiste a la actriz, o sea, las dos? La verdad que las dos actrices son bastante parecidas a la que representa las dos actrices son bastante parecidas. De hecho, la protagonista es Isidora Urrejola y la madre del protagonista es la Fernanda Urrejola. ¿Qué estaba tratando de buscar yo con eso? Bueno, es bastante obvio que haya un parecido, que en el fondo muchas veces en las relaciones de pareja la gente busca a alguien similar sin quererlo a lo que es el patrón familiar de uno. Entonces más bien ese era el juego con esos personajes y la verdad que son muy parecidas a un nivel que la gente se confunde y no divide los personajes y se genera una confusión. Que no sé si sea bueno o malo para la película, pero sí creo que abre más dudas de las que se deberían abrir. Pero fundamentalmente es eso, es tratar de buscar un parecido que todos muy bien saben cómo funcionan las relaciones y a veces se cae en eso. Perfecto. ¿Eso nomás? Yo creo que sí, son 3 Sí, minutos son 3 igual. minutos. Perfecto.